Muy bien. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio y al señor Andrew, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso Los títulos de valores en el Perú 1, soy contador público colegiado, Aldo Alía Cuña Parcana, docente Instituto CIMA y CAMES. También soy consultor, investigador en gestión pública y en gestión privada. Bueno, los títulos y valores en el Perú, ya hemos visto el módulo 1 y el día de hoy estamos finalizando el módulo 2 y el curso de títulos valores en el Perú 1. El día de hoy está programado, 28 de enero de 2021, la unidad 17, última unidad, donde vamos a hablar sobre la aplicación de facturas negociables, ¿no?, en las empresas privadas. El contenido de esta unidad, ¿no?, son 13 puntos muy importantes: introducción, aspectos generales, definiciones, vencimiento de la factura negociable, ¿no?, en qué momento se aplica, ¿no?, según la ley, el pacto de intereses, ¿no?, qué tipo de intereses es lo que se aplica, ¿no?, en este tipo de título de valor, presunción de conformidad y aceptación de la factura negociable. Punto 7, sanciones, penalidades e indemnización. Punto 8, prevención del lavado de dinero o activos. Punto 9, documentos anexos a la factura negociable. Y vamos a ver un enfoque práctico, pero a través de los sistemas financieros, ¿no? Cómo los sistemas financieros de hoy en día utilizan esta herramienta, ¿no?, para poder facilitar, ¿no?, a las pymes y a las MIPES. También, punto 11, las ventajas del financiamiento con facturas negociables. Punto 12, conclusiones. Y punto 13, algunas recomendaciones del caso. Muy bien, he querido comenzar, ¿no?, en este punto que me llamó mucho la atención, ¿no?, de una publicación de Comes Perú el 6 de septiembre de 2019, donde determina, ¿no?, estos dos puntos muy importantes, que es el PEA, ¿no? El PEA, ¿no?, donde establece, ¿no?, las diferencias, ¿no?, de, de más que todo los porcentajes de lo que hay en el Perú, los tipos de empresas: micro, pequeña, mediana y grande. Me quedo sorprendido, como todos, ¿no? Y tiene mucha razón que las micro, pequeña y mediana empresa establece, digamos, todo el auge de la empleabilidad, ¿no?, tanto formal o informal, ¿no? Casi el 94%, ¿no? La suma de esos tres, ¿no?, que prevalece, digamos, el tipo de empresa, ¿no? Pero aún así, con este análisis que determinó Comes Perú, ¿no?, que, que esta fuente fue en el año 2018, la mayor parte de las empresas que exportaban en el país fueron las microempresas, ¿no?, con un 54.8%, seguida por las pequeñas, 26.7%, y las medianas y grandes, 18.5%. Sin embargo, los envíos al exterior de las MIPE exportadoras representan apenas un 1.8% de total de exportaciones peruanas. Y por esta razón, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la 12 Cumbre PYME de la PEC 2019, lanzó la estrategia MIPYME, ¿no?, al mundo de 2019 al 2021. ¿Y cuáles eran los objetivos en ese momento? El primer objetivo era impulsar la competitividad e internacionalización de las micros
y microempresas y pequeñas, medianas empresas, ¿no? Ese era el boom en ese momento para poder fortalecer el PEA en sí. Y estas se basaron mediante servicios para el desarrollo de las capacidades exportadoras, ¿no? El acceso a financiamiento y posicionamientos en mercado. Y el segundo objetivo era incentivar el aprovechamiento de la integración del Perú a mercados internacionales. Pero miren, dentro de esta estrategia existen tres componentes clave que articularían de las pymes, o de las MIPES, perdón, de las MIPES, con los objetivos mencionados de manera descentralizada, los cuales son los siguientes. Primer punto, desarrollo exportador mediante el apoyo al cumplimiento de estándares internacionales, capacitaciones técnicas y servicio de desarrollo productivo y exportador. El segundo punto, internacionalización a través de la promoción de e-commerce. También el apoyo en actividades de promoción, posicionamiento de marcas sectoriales y la provisión de un portal único de servicio de información. Y como tercer punto, la facilitación mediante un programa de reducción de costo logístico y la mejora de acceso a financiamiento. Entonces, quería compartir esta información con ustedes para que vean el sentido en sí. La segunda información a través de Info Capital Humano, ¿no? Que la Cámara de Comercio de Lima sacó un artículo en esa web donde menciona que el 75% de la PEA es empleada por las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, pymes, aportan significativamente al Producto Bruto Interno PBI y emplean el 75% de la población económica activa, ¿no? Es lo que manifestó en aquel momento el presidenta Yolanda Torriani, ¿no? De la Cámara de Comercio de Lima. Pero dentro del artículo menciona que las pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes desafíos, quieren competir y a la vez son conscientes que deben producir con calidad. Las pymes tienen ahora muy claros sus objetivos y la forma de conseguirlo, pero también se plantean estrategias de producción, de comercio, de administración y de inversión tecnológica y se preocupa por encontrar el soporte a una estabilidad financiera a corto y mediano plazo. También aportó sobre evidencia el gran valor de las pymes en la generación de empleo y producción del país, pero la mayoría no tiene acceso a las herramientas que emplean las grandes empresas en sus aportes de expansión. Entonces, es un punto muy importante. ¿Y qué dice ADES? ADES, el 20 de agosto de 2020, en plena pandemia, sacó un artículo, ¿no?, sobre expectativas respecto a la mesa ejecutiva del desarrollo de las MIPE. ¿Y qué determinó ahí? Me llamó mucho la atención, ¿no?, que el presidente de ADES, Eric Fischer Llanos, destacó la conformación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la MIPE, pues existe una agenda pendiente cuya ejecución permitirá reactivar este sector y lograr su formalización. Pero aquí, en el punto muy preciso, en el país las micros y pequeñas empresas dan empleo a casi 13 millones de personas. Es decir, más del 50% de la población económica activa, el PEA, por lo que son actores claves en la recuperación de la economía. En lo que respecta a las exportaciones, en el periodo de enero a junio de 2020, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIAN ADEX, detalló que de las 5.022 empresas, el 87.2% fueron MIPES. 3.145, 62 puntos, que refleja el 62.6% microempresas. Y 1.236, que representa casi el 24.6% a las pequeñas empresas. Sin embargo,
el número se redujo en negativo de 16.2% y negativo 13.9%, respectivamente, evidenciando su complicada situación, la cual se agravó por la emergencia sanitaria. Y en el tema de financiamiento, las empresas del sector expresaron su preocupación hasta el momento, pues en las últimas subastas de Reactiva Perú se redujo la demanda de las entidades financieras. En la última, por ejemplo, el BCR ofreció fondos por 1.650 millones de soles para préstamo a las MIPES, pero solo adjudicó 8.000 millones de soles, por lo que se considera que se debería evaluar otra fórmula a fin de captar el interés. Esto fue publicado el 20 de agosto de 2020. A la actualidad es otra realidad. Luego, COMEX también este año, en enero, el 8 de enero de 2021, ¿no?, saca un artículo sobre credibilidad y confianza en el nuevo gobierno. Serán necesarios para un proceso de recuperación comercial exitoso durante el 2021. Pero este comentario lo sacó supuestamente, no se habían previsto que iba a haber una cuarentena. ¿Y qué dice todo ello? Que la crisis de COVID-19 afectó, ¿no?, en gran medida el comercio internacional. Según la Organización Mundial del Comercio, la OMC, a nivel global, durante 2020 se habría producido una disminución del 9% en el volumen de comercio. Si bien la cifra parece ser bastante alta, esta representa una mejora a lo estimado en abril del año anterior. Cuando se aprecia, ¿no?, cuando se aprecia y a la vez cuando fue algo inesperado, una caída del 13%. También informó que para 2021 es un escenario optimista. El volumen de asistencias comerciadas aumentaría un 7% con respecto al 2020. Entonces, con todas estas medidas tomadas por el gobierno peruano, parecen ir en la línea de las recomendaciones internacionales, un factor clave para lograr la tan apreciada recuperación del comercio internacional, pero se relaciona con la seguridad que se le pueden brindar a los socios y a las empresas. Por ello, contar con información y análisis exhaustivo sobre los efectos a mediano y largo plazo sobre esto, y presentar estrategias creíbles para la recuperación del país y será necesario. Y asimismo, la estabilidad política jugará un papel muy importante. El nuevo gobierno deberá cumplir con lo pactado, mantener las estrategias y solo modificarlas siempre que sea conveniente para todas las partes involucradas. Pero aún así, rescato en este artículo que donde menciona que la transformación digital en el sector exportador ha dado sus primeros pasos por la llegada de la pandemia. Por ejemplo, la aprobación del decreto legislativo 1492, que permitiría acelerar el proceso de digitalización de los trámites y las operaciones de comercio internacional, así como transparentar los costos y los procedimientos logísticos, y además la promoción del programa de apoyo a la internacionalización, famoso PAI, permitirá fortalecer, promover e incentivar este proceso en la micro, pequeña y medianas empresas del país. Entonces, con todos estos análisis que hemos determinado, de estos artículos que me llamó mucho la atención, ¿no?, ahora vamos a entrarle en el sentido en nuestra norma, ¿no?, en nuestra norma en sí. Pero con todo esto, permíteme, con todo esto, ¿no?, profesor, pero con estos artículos, ¿qué tiene que ver con la factura negociable? ¿No? Es que ese es el sentido. Cuando ya hay un orden, ¿no?, el orden del tipo de las empresas, el orden tanto interno como externo, ya con ese programa de internacionalización, va a fomentar internamente ya todas las herramientas necesarias para que el MIPE pequeño
y mediana empresa tenga todo fortalecido en sí. Pero uno de los principales problemas que atañe al emprendedor actual es la falta de financiamiento. Algunos empresarios terminan solicitando préstamos a terceros y otras entidades bancarias, quienes le facilitan los créditos de la alta tasa de interés, para lo cual el Estado creó un título de valor adicional denominado factura negociable. La factura negociable es un título de valor transmisible por endoso o un valor representado por anotación en cuenta contable de una institución de compensación de valores que se origina en la compra-venta de bienes o prestación de servicios y respecto de la cual se ha emitido mediante una factura comercial, que más adelante vamos a diferenciar, ¿no?, de una factura comercial con una factura negociable. Y también atribuye lo que es el recibo por honorario, de modo impreso o electrónico. Cabe señalar que esta factura funciona como un medio de pago fehaciente para las transacciones comerciales. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es buscar la correcta aplicación y utilidad de las facturas negociables en todas las transacciones comerciales que realiza. La idea es que el empresario pueda disponer de la liquidez y la agilidad en la cobranza para poder inyectar ese dinero como capital de trabajo para sus empresas y genera así un crecimiento sostenido. También es muy importante mencionar que existen pocos casos de aplicación de las facturas negociables en el país debido a la falta de conocimiento en el trámite por parte del empresario, y además el banco tiene un procedimiento exhaustivo para su aplicación. El problema principal es la falta de difusión y conocimiento por parte de los empresarios en el procedimiento para la aplicación de facturas negociables, o lo cual limita la obtención de beneficios financieros que ofrece este título de valor. La alta informalidad, ¿no?, y la reducida bancarización por parte de los empresarios MIPES limita o retrasa el cobro de las facturas negociables. Sin duda, es un medio que puede ayudar al financiamiento de las empresas, pero requiere también el consentimiento de las partes y un mayor impulso del Estado, estableciendo quizás algún beneficio adicional. Quería empezar con estos puntos para que ustedes vean todo el análisis que vamos a hacer. Punto 2, ahora sí, la parte normativa. Aspecto general. La norma tributaria publicada han establecido que es obligatoria la incorporación de los comprobantes de pago, ¿no?, impresos y importados, denominados, ¿no?, factura comercial y recibo por honorario, de una tercera copia denominada factura negociable, entendiendo que ésta deberá ser confeccionada e impresa conjuntamente con dichos comprobantes de pago sin quedar ninguna serie excluida de tal obligación. Y en este punto lo establece en la Ley 27.287, Ley de Títulos y Valores. ¿Y qué dice en la ley? Que los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y los efectos de título de valor cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales que por imperio de la ley le corresponda según su naturaleza. Las cláusulas que restrinjan o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado, y esto no afecte en su calidad de título valor. Asimismo, dispone que si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter del título de valor, quedando salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado origen su emisión o transferencia. En este caso, el artículo 4 de la Ley 27.287
También establece un principio fundamental en la regulación de los títulos de valores. ¿Y cuál es? El principio de literalidad, de acuerdo con el cual el texto del documento determina los alcances y modalidades de los derechos y obligaciones contenidos en el título de valor o, en su caso, en hoja adherida a él. El carácter título ejecutivo de la factura negociable permite que el derecho del acreedor pueda exigir y sustentarse solo con el documento en ese sentido. El contenido del título representa todo el derecho del acreedor. Y por último, permite que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor pueda recurrir un proceso ejecutivo para hacerse cobro de la deuda de forma más rápida y eficaz. Y eso lo establece en la ley 27287, la ley de título de valor. Y la otra norma que también no hace referencia a ello es la ley 29623, ¿no? La ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, que fue publicada en el Diario Peruano el 7 de diciembre de 2010. Y me llamó mucho la atención esta ley, ¿no? El sentido, ¿no?, de la calidad de título de valor de la tercera copia, o sea, el artículo 2 de esta ley. ¿Qué dice? Incorpórase a los componentes de pago denominados factura comercial y recibos por honorario una tercera copia para su transferencia a tercero o su cobre ejecutivo, que se denomina factura negociable. La factura negociable es un título de valor a la orden, transmisible por endoso que se origina en la compra-venta u otras modalidades contractuales de transferencia de propiedad de bienes o en la prestación de servicio, e incorpora el derecho de crédito respecto del saldo del precio o contraprestación pactada por las partes. Todo acuerdo, convenio o estipulación que restrinja, limite o prohíba la transferencia de la factura negociable es nulo de pleno derecho. Entonces, con esta norma ya me va a poder garantizar en sí, voy a poder emitir, difundir, transferir, ¿no?, realizar las transacciones comerciales, no solo en el estilo comercial, sino en el estilo tributario y financiero, ¿no? Tributario y financiero. Y a la vez de esta norma salió también su reglamento, ¿no? El reglamento que estableció, ¿no? Bueno, cada cierto tiempo, ¿no? Primero salió el Decreto Supremo 208-2015, Economía y Finanza, donde aprueba el reglamento de la Ley 29623, la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. Y en este reglamento, ¿no?, da todo el punto, ¿no?, específico, los aspectos sustantivos de la factura negociable, ¿no?, el sentido de la anotación, de la fiscalización, ¿no?, la factura negociable originada, ¿no?, la restricción o limitación a las transferencias, que más adelante vamos a ver, los montos de la factura negociable, las cláusulas y el documento. Y lo más importante, los aspectos procedimentales de la transmisión, cobro, protesto y ejecución de la factura negociable, ¿no? Y varias disposiciones complementarias que estableció que este reglamento tenía, ¿no?, y tiene tanto ambas partes, como lo mencioné en la introducción, la difusión tiene que trascender tanto para los emprendedores como para el sistema financiero y a la vez en el aspecto tributario. Luego fue modificado ese reglamento en el año 2016, el Decreto Supremo número 100/2016, Economía y Finanza, donde modifican el reglamento de la ley número 29623, donde determinan varias modificaciones sobre ¿no?, el artículo 7, ¿no?, sobre las anotaciones en cuenta antes, ¿no?, de estos documentos. Luego el artículo 8, que cómo se origina un comprobante en el caso
ya no manual, sino electrónico, ¿no? Como en 2016, SUNAT ya estaba estableciendo los cambios de los sistemas de comprobantes electrónicos, entonces la norma estableció, ¿no?, en ese punto de darle un énfasis. Y bien claro lo dice en el artículo 8 de este reglamento, que en el caso de la factura negociable que se origine en un comprobante de pago electrónico, para que la misma adquiera la calidad y los efectos del título de valor, y el proveedor debe registrarla ante una ICLB, o sea, una institución de compensación de, de, de valores, ¿no? De valores. Y eso está en la ley de título de valores, ¿no? Lo establece ahí. Luego, tal hecho debe ser comunicado al adquiriente por un proveedor a un tercero debidamente autorizado por este dentro de los 3 días hábiles de ocurrido dicho registro. Luego también fue modificado el artículo 13, ¿no?, donde habla sobre los requisitos por el mérito ejecutivo de la factura negociable, y dentro de ese artículo 13 modifica el párrafo 15, ¿no? El párrafo 15 es donde le da la posterioridad de dicho vencimiento, ¿no? Y luego el artículo 14 sobre el tema de la presunción, que también más adelante vamos a ver, ¿no?, de conformidad, ¿no? Y donde se encuentran obligado, ¿no?, el adquiriente y a dejar constancia que la entrega de dicha factura negociable en el propio documento y en la misma oportunidad en la que ésta la fue presentada al proveedor. Luego también fue modificado el artículo 15 de la transferencia y pago de la factura, ¿no? Y luego determina algunas modificaciones dentro del artículo 15, ¿no? Algunos párrafos y otras modalidades en sí. Y por último, también dentro del reglamento, ¿no?, adecúan ¿no?, algunos artículos, ¿no?, para poder establecer sobre el financiamiento, ¿no? Adecúan el reglamento de la ley 29/23, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial aprobado por el Decreto Supremo 208, ¿no? El Decreto Supremo 259/2017 de Economía y Finanza, ¿no? Y determinan, pues, algunas modificaciones en sí, ¿no? Entonces, en la parte normativa, ¿no?, estamos en orden en ese sentido. Lo único que falta es, como dije, es la difusión. La difusión tanto del emprendedor como del sistema financiero y la parte tributaria, ¿no? La parte tributaria en sí. Muy bien. Cuando se habla de, en sí, ¿cuál es la definición de una factura negociable? Como verán ahí, y la ley lo establece también, ¿no?, que es un título valor transmisible por endoso o un valor representado, ¿no?, por anotación en cuenta contable de una institución de compensación de valores, ¿no?, que se origina en la compra-venta de bienes o prestación, ¿no?, respecto de la cual se ha emitido mediante una factura comercial o recibo por honorario de modo impreso o electrónico. Ojo, puedes usar factura ya negociable y a la vez recibo. Boleta no, solamente factura o recibo. En el caso de recibos es mayormente cuando vienen, ¿no?, de afuera, ¿no? O sea, también puede ser considerado siempre y cuando depende del tratamiento contable o tributario que puedan reconocer, ¿no? Que más adelante vamos a explicar todo ese sentido. Entonces, esa es la diferencia. Hay un modelo, ¿no?, de la factura negociable, cómo se puede determinar en sí. Luego, la diferencia de la factura negociable respecto a la factura comercial. Como verán que la factura comercial es una denominación genérica, ¿no?, que ya todos los emprendedores lo conocen, ¿no? Pero posee el documento regulado por el reglamento de comprobante de pago, ¿no?, de la SUNAT, que otorga efectos tributarios.
Pero la factura negociable es la tercera copia de la factura, que no tiene efectos tributarios, pero que contiene información relativa a la factura comercial y datos adicionales que permiten su endoso, negociación, protesto y ejecución. De ese modo, vamos a poder tener en claro las siguientes definiciones. Adquiriente, ¿no? O sea, tengo una factura negociable, pero vamos a ver el detalle en sí. Adquiriente, ¿qué cosa es un adquiriente? Es el comprador de bien o usuario de servicio responsable por el pago del monto consignado en el comprobante de pago. Factura comercial es el comprobante de pago emitido según la norma tributaria que corresponde a la resolución SUNAT número 007-99-SUNAT. Factura negociable es el título de valor definido en el artículo 2 de la ley. Proveedor es el proveedor de bienes o servicios que emiten el comprobante de pago denominado factura comercial o recibo por honorario. Recibo por honorario, ¿no? Es el comprobante de pago que según resolución SUNAT número 007-99-SUNAT debe emitir la persona natural que presta el servicio a través del servicio individual de cualquier profesional, arte, ciencia u oficio por todo otro servicio que genere renta de cuarta categoría. Entonces, con estas definiciones ya vamos a determinar la diferencia, ¿no? La diferencia en sí. Como será la factura comercial, está establecido según la resolución, ¿no? Un comprobante de pago. En cambio, la negociable es un título de valor, ¿no? Es un título de valor que representa. El contenido y requisito de la factura negociable. Según el artículo 3 de la ley 29623, ¿no? Que ya hemos establecido que, ¿no? La ley 29623, que es la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, ¿no? Señala que la factura negociable, ¿no? Además de la información requerida por SUNAT, para la factura comercial o recibo por honorario debe contener cuando menos, ¿no? Según el artículo de la ley, que debe contener la denominación factura negociable, ¿no? Que es de suma importancia, pues delimitará las obligaciones por parte del sujeto que emite el título de valor. Asimismo, el artículo 4 de la ley número 27287, la ley de título de valores, ¿no? Establece que del texto del documento se determinan los alcances y modalidades de los derechos y obligaciones contenidos en el título de valor. Por tales motivos, se considera que en el documento debe señalar, ¿qué cosa? La denominación. En caso el emisor considere utilizar la factura negociable como medio de pago. Una vez señalado el término factura negociable al documento, se aplica todo lo necesario en la ley 29623 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 047-2011, Economía y Finanzas, y supletoriamente la Ley de Títulos y Valores, la Ley 27287, en lo que sea compatible. Dentro de este contenido también está la firma y domicilio del proveedor de bienes o servicios a cuya orden se entiende emitida. Es necesario identificar al sujeto que pone a circular la factura negociable. Para tal efecto, la ley ha previsto que se considere únicamente la firma y el domicilio de esta persona con el propósito de que se individualice al obligado una vez vencida la obligación a efecto de ejercer las acciones de cobro o las acciones cambiarias propias del título de valor. El domicilio del adquiriente de bien o usuario del servicio a cuya orden se entiende emitida, ¿no? Son aquellas personas
que es la beneficiaria del bien o de la prestación del servicio y a cuya orden se emite y es el obligado principal de la relación cambiaria, en caso de cumplimiento señalado en el artículo 7 de la Ley 29.623, con el fin de que el titular obtenga la liquidez necesaria para emprender las actividades, lo cual se desprende del espíritu de la norma y del sector al que va dirigido. La fecha de vencimiento, en cuanto ¿no? prevalece el título de valor. ¿Por qué? Porque está plasmado en la ley, ¿no? Las siguientes 4 formas establece 1, a fechas o fechas fijas de vencimiento. 2, a la vista. 3, a cierto plazo o plazo desde su aceptación. Y 4, a cierto plazo o plazo de su emisión. Luego también tenemos el monto parcial pendiente de pago de cargo del adquiriente del bien o usuario del servicio, que es el monto de crédito que la factura negociable representa. En este punto es de suma importancia. ¿Por qué, profesor? Porque aborda el monto por el cual se obliga la persona que emite el título de valor y el derecho de cobro de la persona que recibe dicho título de valor. ¿Y cuál va a ser el motivo de esto, profesor? El motivo es en virtud que está basado al principio de la literalidad. O sea, deja constancia si es que se transfiere un monto parcial o si es por la totalidad, está señalado en el instrumento. Caso contrario, prima lo señalado en el mismo. Siguiente punto, la fecha de pago del monto señalado, ¿no? En mencionado punto anterior, que puede ser en forma total en cotas. En este último caso deberá indicarse la fecha respectiva de pago de cada cuota. En este punto se hace referencia a la fecha en la cual debe cumplirse con el pago de la obligación, ya sea de forma íntegra o en cuotas o en armadas. Siguiente punto, la fecha y constancia de recepción de la factura, así como de los bienes o servicios prestados. Este requisito es acorde señalado en el artículo 7 de la Ley 29.623. En el supuesto que el adquiriente de los bienes debe aceptar la misma o en todo caso impugnar cualquier información con la que no esté de acuerdo, y así nos encontramos ante un caso que amerita la aceptación expresa y tácita por parte del adquiriente de los bienes o del usuario de los servicios. Siguiente punto, la leyenda copia transferible no válida para efectos tributarios. En este punto se marca la distinción entre lo que es una factura comercial y la factura negociable, ya que por mandato legal contenido en el artículo 3 de la Ley 29.623, la tercera copia de recibo por honorario y o de la factura comercial adquiere la calidad del título valor, ya que a diferencia del comprobante de pago, no tiene efecto tributario. La factura negociable únicamente tiene efectos cambiarios, ya que su fin es la libre circulación para obtener liquidez y beneficiar a personas a las que les era difícil acceder al crédito por diversos motivos, lo cual se pretende hacer con la aparición de esta norma. ¿Qué quiere decir con esto? Que este texto normativo determina que la factura negociable sea un título valor a la orden transmisible vía endoso, por lo que debe llevar insertada la cláusula a la orden. Caso contrario, el título no podrá ser calificado como un título
valor a la orden. Profesor, y en el caso del endoso, ¿no? En el caso del endoso es necesario mencionar lo señalado, lo que establece la ley de título de valores, donde señala que el endoso es un negocio jurídico unilateral y abstracto, que tiene una orden de pago que proviene del primer tomador del título o de un precedente endosatario y que presupone la existencia de un título a la orden ya creado o circulante. Entonces, profesor, este título de valor va a ser objeto ¿a qué? Ante un título de valor cuyo objeto es circular, podrá servir como medio de pago en las diversas transacciones comerciales, pero sobre todo va a enfocar, ¿no? Va a enfocar ¿qué cosa? Lo que todo emprendedor requiere, la liquidez, ¿no? A corto plazo para que los emprendedores de bienes y servicios y por consiguiente tengan el acceso a financiamiento de adquirientes y usuarios. En caso que la factura negociable no contenga la información requerida, pierde su calidad de título de valor. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que la factura comercial o recibo por honorario conserva su calidad de comprobante de pago. Y para finalizar, ¿no? En este contenido y requisitos, ¿no? Que la factura negociable puede transferirse vía endoso, y eso lo señala en el artículo 8 de la ley 29.623, ya sea una vez aceptada expresamente por parte del adquiriente de los bienes o usuarios de los servicios o al haber transcurrido el plazo señalado en el citado artículo contado a partir de la recepción de la factura comercial. Ahí está el modelo, ¿no? El contenido donde cada uno es determinado. La limitación a la circulación de la factura negociable. Cuando comencé a analizar este punto, ¿no? Determiné a través de documentos lo más previsto, el contrato. O sea, los contratos, ¿no? Establecen mucho. Profesor, ¿y qué pasa con los famosos contratos administrativos de servicio, como régimen especial laboral de la administración pública? En este sentido, ¿no? Mi punto de vista, ¿no? Estos contratos, ¿no? De servicio de un profesional a cambio de una remuneración goza de toda protección legal, cuya irrenunciabilidad es nula en pleno derecho. Pero también puede corresponder, ¿no? Y precisar que con la modificación producida por medio de la ley 29849, el Estado está en la obligación de proporcionar la boleta de pago al trabajador. Sin embargo, cabe señalar que para efectos tributarios, los trabajadores contratados bajo el régimen CAS se encuentran dentro del régimen de cuarta categoría, respecto a la obligación del empleador de otorgar boleta de pago y la del trabajador de emitir recibo por honorario. Cabe precisar que por medio de la resolución de la Superintendencia número 286-2012, SUNAT, se modificó el numeral 1.5 del artículo 7 del reglamento de comprobante de pago, donde establece ¿qué cosa? Que en el extremo que se exceptúa de la obligación de emitir comprobante de pago por los ingresos que provengan de los servicios prestados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicio,
tenga la dicha norma, únicamente exceptúa la obligación de emitir el comprobante de pago, mas no prohíbe su emisión, pudiendo el trabajador contratado bajo dicho régimen emitir su recibo por honorario a efecto de acceder al financiamiento por medio de la factura negociable. Más aún, si para efecto tributario se encuentra obligado a pagar renta de cuarta categoría, teniendo en cuenta que la propia ley regula la factura negociable, pero establece la posibilidad de poner en circulación como título valor al recibo por honorario. Motivo por el cual corresponde analizar tal perspectiva ante una eventual decisión adoptada por el trabajador. O sea, el título valor denominado factura negociable, tal y como se ha desarrollado precedentemente, es un título valor materializado que se encuentra incorporado a una factura comercial o a un recibo por honorario. Entonces, es posible que un trabajador contratado bajo el régimen de contrato administrativo de servicio pueda emitir recibo por honorario y el mismo que podría endosar a un tercero, pudiendo éste recurrir a la administración una vez llegada la fecha de vencimiento de dicha obligación. De ser así, la interrogante versa sobre si el trabajador podría disponer de su remuneración antes de efectuado el pago a efectos de que el tenedor del título proceda a su cobro o si es necesario excluir a los trabajadores contratados bajo dicho régimen con el fin de que no endosen su recibo por honorario. Con lo cual nos encontraríamos ante una limitación a la circulación del título valor factura negociable. De ser así, se discute la regla que prohíbe, ¿qué cosa, profesor? La limitación de la circulación de la factura negociable. En ese sentido, habiendo quedado señalada la disyuntiva entre el derecho comercial y el derecho laboral, respecto a la problemática planteada, considero que lo que debe primar es la protección de los derechos de la persona como sujeto de derecho en una sociedad, como la de hoy, respetándose su derecho a la remuneración, pero sobre todo a la igualdad de trato y de oportunidades. Sin embargo, dicha hipótesis podría colisionar con el título de valor denominado factura negociable, por lo que lo más correcto sería limitar la transferencia del título de valor, ya que si bien es cierto, sería una forma de acceso a financiamiento para trabajador CAS. Existirían supuestos en los cuales se contraviene la protección de carácter constitucional de la remuneración, convirtiendo en la práctica la obligación derivada de un contrato de trabajo en una derivada de una relación contractual. En este punto se propone una serie de soluciones al problema, ya que en la actualidad ambos supuestos no podría coexistir en este caso. Todo título y valor, ¿no?, debe estar destinado a la circulación, pero esto no significa que sean emitidas para que puedan ser transferidos libremente o de persona a persona. Si la ley lo prevalece, ¿no?, pueda establecer el desarrollo
comercial, pero no confundir con lo laboral, ¿no? Bueno, la ley lo establece. La ley lo establece. Así que fue un punto muy delicado, ¿no? Cuando se determinó estos tipos de, de limitaciones, ¿no? En el caso de los CAS. ¿Qué pasa? Que el recibo por honorario lo determinaron por la contratación de servicios de asesoramientos. Y lamentablemente, pues en esos tiempos, ¿no? Cuando aparece el CAS como un trabajador temporal y que tenía que emitir un recibo de cuarta categoría, el tratamiento tributario, el tratamiento legal, ¿no? Y el tratamiento comercial comenzaron a distorsionarse, ¿no? Pero luego, con algunas modificaciones en el camino que se realizaron, ¿no? Bajo las normas respectivas, pudieron aclarar la situación, ¿no? Que los CAS obviamente cumplen, ¿no? Su perspectiva laboral, pero no comercial, ¿no? En el caso de contratar a un servicio de un profesional para un asesoramiento o cualquier tipo de asesoramiento, puede establecer como factura o puede establecer como factura negociable, ¿no? Eso fue el tratamiento específico en ese punto de vista. Punto 4. Vencimiento de la factura negociable. En el artículo 4 de la ley 29.623 habla sobre el vencimiento de la factura negociable que puede ser señalado solamente de la siguiente forma. Son 4 puntos muy importantes. A la fecha o fecha fija de vencimiento, según se trate de pago único o en armadas cuotas. A la vista, a cierto plazo o plazo de su aceptación conforme con lo previsto en el artículo 7. ¿Y qué cosa dice el artículo 7? Habla sobre la presunción de conformidad. Y en el artículo 7, en cuyo caso debe señalarse dicha fecha de, perdón, de aceptación. A cierto plazo o plazo desde su emisión. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes, ¿no? Y el detalle, ¿no? Y en el detalle, el título de valor establece, perdón, establece, digamos, perdón, el título de valor establece la fecha exacta de vencimiento. Perdón, disculpen. Y, perdón, disculpen. Muy bien, seguimos. El detalle es el título de valor establece las fechas exactas de vencimiento. El segundo punto, que esto es a la fecha de presentación del título de valor para su cancelación. El punto C, lo determinante sería la fecha de aceptación del título para establecer en base a ello a su vencimiento. Y el punto D, lo determinante será la fecha de emisión del título para establecer en base a ello de su vencimiento. En caso de haberse pactado el pago de la factura negociable en cotas, la falta de pago de una o más de ella va a facultar al tenedor o da por vencido a todos los plazos y a exigir el pago del monto total del título. Alternativamente, hay que exigir las prestaciones pendientes en la fecha de vencimiento en cualquiera de las siguientes cuotas o en la fecha de la última cuota según decida libremente dicho tenedor. Para este efecto, basta que realice el correspondiente protesto o formalidad sustitutoria
en oportunidad del incumplimiento de cualquier de dichas cuotas sin que afecte su derecho, en no haber efectuado tal protesto o formalidad sustitutoria. Y esto va a corresponder, ¿qué cosa? Que cada una de las cuotas se tiene que cumplir. En la cláusula a que se refiere el artículo 52 de la Ley 27.28.7 de Ley de Título de Valores, ¿qué dice? Que hubiera incorporado esta factura negociable siempre y cuando que hubiera habido un efecto. Y este efecto solo respecto a la última cuota. En el caso de pago de cuotas, el tenedor de la factura negociable es el responsable de dejar constancia en el título de valor de los pagos recibidos, sin perjuicio de la obligación de expedir la respectiva constancia o recibo por tales pagos. Siguiente, pactos de intereses. La ley en sí, en el artículo 5, dispone que en la factura negociable, ¿no? En la ley 29.623, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, en el artículo 5 habla sobre el pacto de intereses. ¿Y qué dice en el pacto de intereses? Que en la factura negociable o en documento anexo a la misma puede estipularse acuerdos sobre la tasa de intereses compensatorio que devenga su importe desde su emisión hasta su vencimiento, así como las tasas de intereses compensatorio y moratorio para el periodo de mora, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 27.28.7, Ley de Título de Valores, aplicándose, en caso contrario, el interés legal. Salvo acuerdo de las partes, el interés legal corre solo a partir de la fecha de vencimiento de la factura negociable. En este caso, los acuerdos que consten en documento anexo a la factura negociable podrán hacerse valer solamente a los obligados que hayan emitido por escrito y suscrito dicho documento anexo. Punto 6. Presunción de conformidad y aceptación de la factura negociable. En el artículo 7 de la Ley 29.623, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, establece la presunción de conformidad. ¿Y qué dice en el artículo 7? El adquiriente de los bienes o usuario de los servicios que den origen a una factura negociable tiene un plazo de 8 días hábiles, contado a partir de la recepción de la factura comercial o recibo por honorario, para aceptarla o para impugnar cualquier información consignada en el comprobante de pago o efectuar cualquier reclamo respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados. Tal impugnación debe ser comunicada al proveedor de los bienes o servicios mediante documento escrito en el que conste su fecha de recepción. Vencido dicho plazo, se presume sin admitir prueba en contrario. La aceptación irrevocable de la factura negociable en todos sus términos, así como la conformidad en relación con los bienes o servicios prestados. En caso de que se aplique la presunción establecida en el presente artículo, el proveedor de los bienes o servicios debe dejar constancia de tal hecho en la factura negociable o en documento anexo. En caso de existir algún reclamo posterior por vicios ocultos o defectos del bien o servicio,
El adquiriente de los bienes o usuario de los servicios puede oponer las excepciones personales que le correspondan solo contra el emitente de la factura negociable o contra su endosatario en procuración sin tener derecho a retener respecto a tercero los bienes ni el precio pendiente de pago ni demorar el pago según la fecha o fechas señaladas en la factura negociable. En todo sentido, si la impugnación debe ser comunicada al proveedor de los bienes o servicios o mediante documentos escritos en el que conste su fecha de recepción. Pero aún así, si cumple lo que dice la norma, prevalece la producción de la conformidad y la aceptación de la factura negociable. Punto 7. Sanciones, penalidades e indemnización. El adquiriente de bienes o usuario de servicio que impugne dolosamente o retenga indebidamente la factura negociable paga el saldo absoluto de la misma y una indemnización igual al saldo más el interés máximo convencional cual sobre dicha suma por el tiempo que transcurra desde el vencimiento y la cancelación del saldo insoluto. Si dicha sanción es de aplicación en caso de que el adquiriente de bienes usuarios de servicio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Factura Negociable impune la factura negociable o la calidad de los bienes o servicios y al proveedor de los mismos oculte dicha información a fin de transferir el título de valor. En caso contrario, el pago de la factura comercial o recibo por honorario se pacte en cuotas. Si el proveedor ocultara dicha información referida a los pagos realizados por el adquiriente de los bienes o usuarios de los servicios y por tal razón el legítimo tenedor del título valor no logra recuperar el monto financiado. ¿Por qué, profesor? Porque este tiene la facultad de solicitar una indemnización. ¿Por qué? ¿Qué tipo de indemnización? Una indemnización por daños y perjuicios, similar al establecido en el punto de la presunción de conformidad. Prevención del lavado de dinero o activos. Aquí hice un dolor de cabeza, ¿no? Y más que todo, orden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso la imagen, cuidado. ¿Por qué, profesor? Los adquirientes de facturas negociables deben verificar la procedencia de esta. En todo caso, el adquiriente de los bienes o beneficiario de los servicios queda exonerado de responsabilidad por la idoneidad y quienes actúen como adquirientes de las facturas negociables. Quienes adquieran facturas negociables y adopten medidas, metodologías y procedimientos orientados a evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas directa o indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinado a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. En pocas palabras, debe informarse a las autoridades competentes sobre cualquier operación sospechosa de lavado de dinero o activos o actividad delictiva. Así que tener mucho cuidado en este aspecto. Y lo menciona en el artículo 10 de la ley 29623.
Documento anexo a la factura no negociable. Los acuerdos que consten en documento anexo a la factura negociable podrán hacerse valer solamente a los obligados que hayan admitido por escrito y suscrito dicho documento anexo. Y eso está, ¿no?, dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 de la ley 2728-7 de títulos valores. ¿Y qué dice el artículo 4 de la ley de títulos valores? Principio de literalidad. En el 4.2 determina: el primero que utilice la hoja de herida deberá firmar en modo tal que comprenda dicha hoja y el cumplimiento dicha hoja y el documento al que se adhiere. En caso contrario, no procederá el ejercicio de las acciones derivadas del título de valor por quienes haya intervenido según la hoja de herida, quedando salvos sus derechos causales. Lo dice la ley de títulos de valores. Entonces, ahí están los modelos, ¿no? Esta es la factura negociable. Dame un minuto, por favor, Andrew. Factura negociables, el recibo de honorarios, ¿no? Y la tercera hoja, o la segunda hoja, ¿no?, lo que debe promocionar la información adicional de la factura negociable, ¿no? Primero va esto, luego va esto, ¿no?, adquiriente y la copia al cliente. Igualmente, el recibo adquiriente y la copia al cliente. Enfoque práctico, ¿no? Aquí voy a ser breve, ¿no? Estos son los enfoques prácticos, ¿no?, donde determina de la factura negociable de un banco, ¿no? Las características, beneficios, los requisitos, los procedimientos y los contratos, ¿no? Esto es lo que determina en sí cada entidad, ¿no? Cada entidad bancaria, ¿no?, determinan sus características, beneficios. Lo mismo, todo tiene el mismo esquema, todos se basan bajo la ley, ¿no?, de la 29623 y lo que dice la ley título de valores, ¿no? Todas estas características lo dice en la ley, ¿no? Y el sistema financiero establece mucho, ¿no? En su página web de cada uno de ellos establece. En el caso de igualmente de Scotiabank, mire, este es un modelo de cómo realizan a la práctica el Scotiabank sobre la factura negociable en sí. En la parte de atrás de cada factura están todas las condiciones, ¿no? Todo lo que establece para que es preferible leer esas letras chiquititas. Léalo si están de acuerdo o no de acuerdo. Y también original banco y copia cliente. Todo está en línea, ¿no?, que puedan establecer toda la información en el banco. Punto 11, la ventaja de financiamiento con facturas negociables, ¿no? En el Perú, la micro, pequeña y mediana empresa o MIPYMES constituye la principal fuente de empleo, pero sin embargo, esta forma la organización empresarial que encuentra limitado su acceso al sector financiero para obtener liquidez, razón por la cual el Estado se ha preocupado por promocionar su adecuado financiamiento, promoviendo el instrumento como la factura negociable, ¿no?, como le mencioné al principio en los artículos mencionados. Y punto 12, conclusiones, ¿no? La factura negociable no solo es un instrumento de financiación para la pyme, sino también considerando su meritorio ejecutivo. Y a la vez me brinda seguridad jurídica al tenedor del título de valor. Segundo punto, cuando las empresas cuentan con mayor conocimiento de la factura negociable y lo utiliza, entonces el endeudamiento financiero disminuirá, ya que todas las empresas necesitan liquidez para solventar sus gastos y sin ello comúnmente sean solicitados los créditos bancarios por razones que tenían que esperar a que se hagan efectivas su venta de crédito. O sea,
este instrumento le va a permitir, ¿no?, tener un luz verde a través del sistema financiero. Tercer punto, la simetría de la información financiera a través de las MIPES están dados por la informalidad, debido a que existe un 30% de estas empresas y no declaran más del 50% de sus ingresos, ¿no? Se ha determinado, ¿no?, el orden jurídico, el orden tributario y el orden financiero. Y las recomendaciones, es importante que los empresarios conozcan y comprendan que la velocidad de los cambios de producto de la globalización existen grandes desafíos a las MIPES, a buscar nuevos mecanismos de gestión empresarial para garantizar su crecimiento y existencia en el mercado. Segundo punto, contratar personal calificado que se encargue exclusivamente de la gestión de venta del crédito. Tercer punto, actualizar la base de datos de los clientes de la empresa. Cuarto punto, analizar la información de los nuevos clientes antes de realizar una venta de crédito. Siguiente punto, realizar las ventas del crédito cuando el monto de la operación sea mayor de 1.000 soles. Siguiente punto, la autorización de los créditos será efectuado por el personal encargado con previa verificación y aprobación del gerente. Siguiente punto, las condiciones de vencimiento en venta de créditos serán establecidas según la política, ¿no?, según la política establecida, ¿no?, de cobrar 30 o 60 o hasta 90 días. Las facturas que sean aprobadas para ser canjeadas por el banco deben tener la verificación del gerente. Y como última recomendación, incrementar la difusión para que el trámite sea más ágil para su aplicación a través de las entidades como la Superintendencia de Banca y Seguros, SUNAT, COFIDE, Cámara de Comercio de Lima, ADES y todas las entidades del Estado por el bien común. Y como último punto, el Ministerio de Economía y Finanzas podría brindar el control y seguimiento adecuado en la correcta aplicación de la factura negociable por las MIPES. Agradecer, ¿no?, esta frase, dejo esta frase: el compromiso es un acto, no una palabra. Jean-Paul Sartre. Muchas gracias. Finalizamos hoy día este curso que ha sido muy interesante. Agradecer por toda la información que he buscado, varios libros, ¿no? Hay un libro muy interesante que ha sacado el Instituto Pacífico que habla sobre los títulos de valores en el Perú y con el convenio de la sociedad, ¿no?, Sociedades Luis S. Lustitei, ¿no?, a través de la doctora María Elena Guerra Cerrón. También el Ministerio de Información de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus normas, ¿no?, que se ha establecido, también algunos artículos que se han establecido en cada punto de la unidad. Espero que haya sido útil esta información. Cualquier detalle, hasta mis datos, para establecer todo el apoyo necesario. Muchas gracias, Cames. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Andrew. Espero que haya servido esta información en sí. Muy amable. Gracias. Muy buenas tardes. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y a cuidarse.